pasar el teorema de Taylor que vieron en la clase anterior. Y a continuación vamos a presentar el teorema de serie de Laurent. Vamos a analizar algunos casos particulares y vamos a hacer algunas definiciones después de la demostración. Entonces, ¿qué nos decía el teorema de Taylor? El teorema de Taylor nos servía cuando teníamos una función f analítica en un disco abierto D, incluido en los complejos. Ese disco D lo definíamos como módulo de z menos z0 mayor o igual que 0 y menor que R0. Entonces estaba centrado en Z0 de radio R0. O módulo de z menos z0 menor que R0. ¿Sí? En la primera de las formas de definir D, lo que estamos es dejando bien explícito que el punto Z0 pertenece al disco, ¿verdad? Bueno, entonces si eso ocurre, para todo Z en el disco abierto D, f de Z admite una representación en serie Taylor del tipo f de Z igual a la suma de dn igual 0 infinito de coeficientes a sub n por z menos z sub 0 a la n. Y cada uno de esos coeficientes lo podíamos calcular de acuerdo a la formulita. Vamos a ver ahora el teorema el teorema correspondiente a la serie de Laurent. El teorema de Laurent nos dice que si tenemos una función f de z analítica en un anillo D, un anillo es ahora y no un disco, incluido en los complejos, de la forma módulo de z menos z0 mayor que R1, R1 mayor que 0, y menor que R2. Entonces nos queda definida una región de tipo anular. Sea C, incluido en los complejos, un contorno cerrado simple orientado positivamente en torno a Z0, o sea que está rodeando a Z0, y C está, todos los puntos de C están incluidos en el anillo, ¿no? Ahí donde dice C incluido en los complejos debería decir C incluido en D, en el anillo D. Eso lo tengo que corregir. Entonces, para todo Z en D, f de Z se puede representar en una serie de Laurent. Y la serie de Laurent tiene una forma. F de Z igual a la suma de n igual a 0 infinito de coeficientes a sub n por z menos z sub 0 a la n, más la suma de n igual 1 a infinito de b sub n dividido z menos z sub 0 a la n. Para todo z que esté en ese anillo, ¿no? Como muestra la gráfica de abajo, R1 es el radio interior del anillo y R2 el radio exterior. Y cada uno de esos coeficientes A sub n y B sub n admiten una forma de, o sea, se calculan según las ecuaciones que vemos en la pantalla. Bien. Esto también puede escribirse de otra manera y podemos decir que la serie de Laurent se puede representar desde como una suma de n igual a menos infinito a infinito de un coeficiente c sub n por z menos z sub 0 a la n, y tenemos entonces una única fórmula para calcular los c sub n. En este caso, n
pertenece a los enteros, ¿sí? En el caso anterior, n era natural, natural incluido el 0. Entonces, esta representación nos va a permitir obtener una representación en serie de una función analítica en un anillo, y no solamente en un disco, como era el caso de Taylor. Bueno, entonces, para demostrarlo vamos a utilizar una serie de definiciones y de cuestiones que vamos a indicar en esta pantalla. Vamos a adoptar que el z sub 0 es 0. Vamos a demostrarlo para ese caso particular, pero luego, bueno, es simplemente un cambio de variable para llegar a la demostración del caso general. Vamos a, además de los radios R1 y R2 mayúsculas, vamos a considerar dos circunferencias, C1 y C2, de radio R1 y R2. Vamos a considerar que R mayúscula 1 es mayor que 0, menor que R minúscula 1, menor que R minúscula 2 y menor que R mayúscula 2. C, el contorno C, va a estar comprendido entre C1 y C2. O sea, C1 y C2 los elegimos nosotros por para facilitarnos la demostración. Los construimos para la demostración. Vamos a tomar un punto Z que pertenece al disco, al anillo o también llamado corona. Z es un punto del anillo cuyo módulo es mayor o igual que R1 y menor o igual que R2. Y gamma es un contorno cerrado, simple y orientado positivamente en torno a Z, de ese punto arbitrario Z. Gamma también se encuentra dentro de D. Entonces, para la demostración vamos a aplicar el teorema integral de Cauchy para dominios múltiplemente conexos, la fórmula integral de Cauchy, la extensión de la fórmula integral de Cauchy a derivadas de orden superior, el teorema de la deformación, que era un corolario del teorema integral de Cauchy para dominios múltiplemente conexos, y vamos a obtener también como corolario que la suma de n igual a 0 hasta infinito de a sub n por z menos z0 a la n es igual a una suma de n términos, Sn de z, más un resto, ρ sub n de z. Y que esta suma es convergente en una cierta región que contiene a z0 si el límite del del resto ρ sub n es igual a 0 cuando n tiende a infinito. ¿Sí? O sea, que si la serie es convergente, esa serie converge a la suma S de Z. Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer es expresar, utilizando la fórmula integral de Cauchy, decimos que f de z es igual a 1 sobre 2pi por la integral de f de s sobre s menos z. ¿Sí? Acá estamos utilizando la fórmula integral de Cauchy. Porque f es analítica en el interior de gamma, en gamma. Gamma está orientado positivamente. Vamos a llamar S a los puntos que están sobre gamma. Entonces, f de z
Recordemos que Z era el punto arbitrario que elegimos y definimos luego el contorno gamma. Entonces se puede utilizar la fórmula integral de Cauchy para expresar f de z de esa manera. Bien. Ahora, podemos aplicar el teorema integral de Cauchy para dominios múltiplemente conexos, utilizando la función f de s sobre s menos z, ¿verdad? Entonces, la integral, si vamos a la gráfica otra vez, la integral de f de s, perdón, ahí está, la integral de f de s sobre s menos z sobre el contorno C2, que es el que está en rojo el exterior, va a ser igual a la suma de la integral de f de s sobre s menos z sobre el contorno gamma, más la integral de f de s sobre s menos z sobre C1. ¿Estamos de acuerdo? Estoy aplicando el teorema integral de Cauchy para dominios múltiplemente conexos. Y f de s sobre s menos z no es analítica en z, ni tampoco en el interior de esta circunferencia de radio R1. Entonces, la integral sobre C2 de f de s sobre s menos z va a ser igual a la integral de f de s sobre s menos z sobre gamma, más la integral de f de s sobre s menos z sobre C1. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Lo que hago entonces es despejar. Voy a abrir un chat. A ver, si me permiten, me paso la dirección. Paso en el chat. Bueno, vuelvo a tener la gráfica acá. Y lo que hago entonces es decir, primero lo que digo es que la integral de f de s sobre s menos z, diferencial s, sobre C2 es igual a la integral de f de s sobre s menos z sobre gamma más la integral sobre C1 de f de s sobre s menos z. Ahora lo que hago es simplemente despejar
la integral de f de s sobre s menos z sobre gamma. Entonces me queda la diferencia de los otros dos. Paso la integral sobre C1 restando. Y lo que tengo es lo que está escrito ahí arriba, ¿no? Bueno, el 1 sobre 2 pi por i está ahí porque salió de la... Cuando yo apliqué, cuando yo digo que f de z, dije que era 1 sobre 2 pi por la integral sobre gamma de f de s sobre s menos z diferencial s. Ah, perdón, acá arriba puse z, s. Escribí f de z como una integral sobre gamma porque eso me permite calcular f en z a partir del teorema integral de Cauchy. Entonces, esto es por teorema integral de Cauchy, perdón, esto es por fórmula integral de Cauchy, y esto es por el teorema integral de Cauchy para regiones múltiplemente conexas. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer ahora? A continuación lo que voy a hacer, voy a escribir otra vez. Ahora despejando gamma. Bien. Y ahora voy a sacar como en el denominador de la primera de las ecuaciones, de la primera de las integrales del lado derecho, voy a sacar como factor común S. Entonces voy a tener f de S sobre S, que va a multiplicar a 1 sobre 1 menos Z sobre S. Estoy en C2, ¿verdad? ¿Qué forma tiene esto? A ver si lo identifican. ¿Qué forma tiene esto? ¿De una serie? Es igual a la suma de una serie en particular. ¿De qué serie? Geométrica, creo que era. Claro. Eso es la suma de la serie geométrica. ¿De qué serie geométrica sería? De la de Z sobre S a la N. ¿No? Pero la de Sí. Z sobre S a la N converge ¿cuándo? Cuando el módulo de Z sobre S, esta variable que aparece ahí, es menor que 1.
¿El módulo de z sobre s es menor que 1? Bueno, vamos a la figura. Fíjense que dijimos que esos son los puntos que están sobre el contorno, que en este caso es C2. Y Z es el punto S que definimos. Entonces, el módulo de S menos Z, perdón, el módulo de Z, ¿sí? es menor que el módulo de S, porque el módulo de S es el radio de esa circunferencia C2. Y el módulo de Z es R, este que está señalado ahí, R minúscula. Y R2 es el módulo de S, que es mayor que R. Entonces, el módulo de Z sobre S es menor que 1, así que esto que vemos acá sería la suma de una serie geométrica del tipo Z sobre S a la N. Bien. Ahora fíjense que en este lado, en la segunda de las integrales, primero voy a hacer, si me lo permiten, voy a hacer un cambio arriba. Y lo voy a escribir como positivo esto. Y en vez de poner S menos Z, voy a poner Z menos S. ¿Sí? Entonces me cambió el signo, por eso corrijo el menos que tenía, ahora es un más. ¿Está bien? Y lo que voy a hacer es sacar Z como factor común en el denominador. Entonces voy a tener f de S sobre Z por 1 sobre 1 menos S sobre Z. Nuevamente aparece esta expresión acá, que es la suma de una serie geométrica que sería la suma de n igual 0 infinito de S sobre Z a la n. Si esa suma, si esa serie converge a esto que señalé en celeste. ¿Cuándo converge? Cuando módulo de S sobre Z es menor que 1. En este caso, S se refiere a puntos que están sobre C1. Y Z es el mismo punto que antes. Vamos a ver la gráfica entonces. S se refiere a los puntos que están sobre C1, que tienen módulo R1, que es el radio de C1, y R1 es menor que R. Entonces el módulo de S, en este caso, es menor que el módulo de Z, por lo tanto el módulo de S sobre Z es menor que 1. Por lo tanto, esta es la suma de una serie geométrica de ese tipo, ¿no? Converge esa serie geométrica y converge a este valor que vieron acá, que ven acá. ¿Está claro cómo hice estos pequeños trucos acá? Porque en base a esto, el resto de la demostración. A ver. Estas series
¿qué forma tiene? La serie geométrica que converge a 1 sobre 1 menos z sobre s. Vamos a decir que es la suma desde k igual a 0 infinito, ¿no? De z sobre s a la k es igual a 1 sobre 1 menos z sobre s. Ahora, como tenemos que integrar, no voy a poder reemplazar esta fracción por una serie infinita porque, bueno, las propiedades de las series infinitas, las integrales de series infinitas son un poco, se van un poco de los objetivos de este curso, pero sí podemos integrar una suma finita. Y una serie de este tipo la podemos separar en dos partes. Una suma finita de n términos y un resto con infinitos términos cuya suma nos da justamente la serie. Entonces, yo puedo escribir esto como la suma de los n primeros términos, que iría desde k igual 0 hasta, digamos, n grande menos 1, de z a la k sobre s a la k. Esta sería mi suma enésima. Más un resto, ¿sí? Más un resto rho de n. ¿Y ese rho de n qué forma tenía? Esto lo vieron en la clase pasada cuando vieron serie geométrica. A ver qué forma tenía el rho, el resto, qué forma tenía. ¿Se acuerdan? Era z sobre s a la n grande dividido 1 menos z sobre s y esto lo llamamos rho sub n. Vamos a llamarle rho sub n1, o en este caso 2, porque corresponde a C2, y Sn2. Entonces, en donde tengo lo que está en rojo hay 1 sobre 1 menos z sobre s, lo voy a poder reemplazar por esta suma de los n primeros términos de la serie más el resto. ¿Sí? ¿Qué pasa con 1 sobre 1 menos s sobre z? Bueno, es exactamente lo mismo. Voy a proceder exactamente igual. Entonces, vamos a una nueva pantalla.
tenía que 1 sobre 2 pi por la integral de f de s sobre s menos z sobre gamma era igual a 1 sobre 2 pi por la integral sobre C2 de f de s sobre s que saqué de factor común, y acá venía la suma de la serie geométrica. Y ahora lo separé en dos partes, en la suma de los n primeros términos más el resto. Los n primeros términos los puedo escribir como una sumatoria de un número finito, digamos n, z sobre s a la k, más un resto, un rho sub n, que según vimos en la serie geométrica, cuando se vio Taylor, esto me daba z sobre s a la n sobre 1 menos z sobre s. ¿Está? Entonces, eso es la integral sobre C2. ¿Qué pasa con la integral sobre C1? Saqué como factor común f de s sobre z, y ahora la serie geométrica me queda en términos de s sobre z a la n, en vez de z sobre s, me queda al revés. Así que lo que voy a hacer es escribir exactamente lo mismo, pero en vez de z sobre s me queda s sobre z. ¿Sí? Entonces, más 1 sobre 2 pi, la integral sobre C1 de f de s sobre z, que había sacado como factor común z, y acá donde iba el resultado de la serie, voy a poner la suma de los n primeros términos de s sobre z más el resto. Bueno, diferenciales. Esta es una K, perdón, está muy fea. Bien, ¿se entiende hasta acá? ¿Cómo vamos? Hasta ahora bien, profe. Bien. Muy bien. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es aplicar una propiedad de las integrales, que es la propiedad de linealidad. Podemos aplicar acá linealidad porque tenemos un número finito de términos, y lo que podemos hacer es decir que la integral de esta suma es igual a la suma de n más 1 integrales, ¿no? Van a ser n integrales que van a ser f de s sobre s por z sobre s a la k, y la última integral que va a ser f de s sobre s por z sobre s a la n dividido 1 menos z sobre s. Entonces, a ver si me siguen. Voy a escribir el primero de los términos, porque no me va a dar lugar para escribir todo acá.
Entonces, dijimos que lo que vamos a hacer, vamos a escribir a partir de la propiedad de linealidad a la integral de esta suma como una suma de integrales. Entonces, todo va a ir por 1 sobre 2 pi por i. Pero voy a tener n menos 1 en una suma de k igual 0 a n menos 1 de integrales sobre C2 de f de s sobre voy a tener s por s a la k, así que tengo s a la k más 1. Y z, ¿la puedo sacar de la integral a la z a la k? Porque no depende de s. La integral es en s. Entonces yo puedo decir que esta es la integral, que voy a calcular, min i, por z a la k. ¿Sí? Z a la k como en cada una de las sumas las puedo sacar de la integral. ¿Se entendió eso? Chicos, necesito saber si se va entendiendo o si tengo que reforzar algo. Bueno, me avisan, por favor, ¿eh? Si hay algo que no esté claro, me avisan porque no es una demostración, o sea, son cosas simples, pero se van acumulando truquitos y se hace largo. Bueno, entonces tengo la suma de los de n integrales del tipo 1 sobre 2 pi por i por la integral sobre C2 de f de s sobre s a la k más 1. Y me queda ahora el resto. Queda ahora el resto. Es decir, me queda f de s sobre s por z sobre s a la n sobre 1 menos z sobre s. Me queda esa integral. La tengo que escribir aparte. F de s me quedaría por z a la n, pero como dijimos, z al no depender de s la puedo sacar. ¿Sí? La saco, la pongo acá como fuera de integral, z a la n. Y me va a quedar s por 1, s, s por z sobre s, z. Y me quedó el s a la n que estaba en el numerador, así que lo voy a poner acá, s a la n. ¿Sí? Porque era z sobre s a la n, ¿no? Z a la n la saqué de la integral, s a la n la escribo acá en el denominador, no la puedo sacar obviamente, y el 1 sobre el 1 menos z sobre s, cuando multiplico por la s que estaba acá afuera, me queda s menos z. Todo esto es diferencial de s. Bueno, entonces en eso se convirtió lo que era la integral sobre C2. Me falta la integral sobre C1.
La voy a escribir en la próxima pantalla porque no me va a dar lugar. Entonces, voy a escribir. Recordamos que estábamos haciendo la integral sobre 2pi por i, perdón, 1 sobre 2pi por i, cualquier cosa. Uy, perdón. A ver. 1 sobre 2pi por la integral sobre gamma de f de s. Bien. Y encontramos que esto era igual a la suma de n igual 0 a k 0 a n menos 1 de uno sobre 2pi por la integral sobre C2 de f de s. Me había quedado sobre s a la k más 1 diferencial s. Por z a la k más el resto, que me había quedado z a la n sobre 2pi por la integral sobre C2 de f de s sobre s a la n por s menos z diferencial s. A ver. Exacto. Bien. Y me falta la parte sobre la integral sobre C1, ¿verdad? Bueno, la integral sobre C1 tenía, fíjense, vamos a retroceder, era f de s sobre z por la suma de k igual 0 hasta n menos 1 de s sobre z a la k, más el resto que era s sobre z a la n dividido 1 menos s sobre z. Entonces lo que voy a hacer ahora es aplicar, gracias a la linealidad de las integrales, voy a poder escribir la integral de la suma finita como una suma de integrales. Y recordemos que estoy integrando sobre la variable s, ¿no? Entonces, estoy integrando sobre la variable s, quiere decir que yo puedo sacar k, z, digamos, de la integral. Entonces, esto va a ser la suma de 1 sobre 2pi i de la integral sobre C1, de qué me va a quedar cuando haga el producto. Me va a quedar f de s por s a la k dividido z a la k más 1, ¿no? Vamos a escribirlo por ahora así y después lo vamos a modificar para obtener una forma más conveniente. Pero fíjense que yo hago el producto me va a quedar f de s por s a la k dividido z a la k más 1. K iba desde 0 a n menos 1, ¿verdad? Y después venía el resto. Y el resto
me va a quedar f de s por s a la n dividido z a la n dividido z por 1 menos s sobre z, es decir que en el denominador tengo z menos s, tengo z a la n a la menos n que lo puedo sacar, y tengo s a la n. Z a la n por la integral sobre C1, me quedaba f de s por s a la n dividido z menos s. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos hasta ahí? Bueno. Ahora vamos a... esta forma no nos resulta conveniente de la segunda parte. Esta segunda parte la vamos a reescribir. Esta segunda parte la vamos a reescribir para que... para obtener una forma más conveniente. Recordando además que puedo sacar... que tengo que sacar el z de la integral esta. Entonces, esta segunda parte la voy a reescribir y después voy a borrar esto que señalé acá, digamos, lo 10. Entonces, lo que voy a escribir es, voy a cambiar el índice, voy al índice, voy a empezar en 1. ¿Sí? Y fíjense que arriba tenía f de s sobre s a la k, y multiplicando por un z a la k. Bueno, yo quiero obtener una forma similar para después. Entonces, esta segunda parte la voy a escribir tratando de obtener algo parecido, algo arriba. Entonces, lo voy a escribir como la suma de k igual a 1 hasta n, siguen siendo n términos, 1 sobre 2 pi. El z a la k más 1 dijimos que no depende de la integral, entonces lo puedo sacar. Pero ahora, fíjense que como contaba desde 0 hasta n menos 1, y el exponente era k más 1, ahora mi exponente va a ser z a la k, porque k va a ir desde 1 hasta n. Ya tiene el 1 sumado, ¿está? Por eso voy a empezar a contar de 1, porque ya tengo ese 1 sumado. Y voy a escribir z a la menos k después. Y adentro voy a tener f de s por s a la k menos 1, ¿verdad? Porque ahora, si k empieza a contar en 1, yo tenía que considerar k contando desde 0 hasta n menos 1. Entonces, a este k le voy a tener que restar 1 para que me quede la suma de los mismos términos. Pero arriba lo tenía en el denominador, entonces yo quiero que me quede en el denominador s. Entonces voy a escribir s a la menos k más 1. ¿Sí? Entonces fíjense arriba, si yo tenía k igual a 0, tenía f de s. Ahora si k es igual a 0, tengo también, no, perdón, ahora k empieza a contar en 1 y tengo f de s. El último término era cuando k era igual a n menos 1, tenía f de s por s a la n menos 1.
Ahora con la nueva expresión tengo, cuando estoy en el último término, K va a valer n y va a tener f de s dividido s a la menos n más 1. Que si lo paso al denominador, lo que tengo que hacer es cambiarle el signo a los dos y me queda n menos 1. Entonces estoy bien. Son iguales a estas expresiones. Y me falta la z. La z que ahora la voy a expresar como z a la menos k. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Chicos. Sí, sí, quedó claro. Bueno, ahora haciendo algo similar, esta z a la n que tenía antes en el resto lo voy a pasar al numerador para que me quede de forma similar a la primera expresión del resto. Entonces tengo z a la menos n sobre 2pi. Y la integral la voy a escribir así igual, pero tenía un s a la n, y fíjense que en la expresión anterior tenía un s a la n en el denominador. Entonces también acá voy a integrar sobre S1, voy a escribir f de s, y voy a escribir s a la menos n por ese z menos s. Entonces, esta expresión acá la voy a borrar, y la suma me queda como la escribimos ahora. Bueno, no me quiero borrar. Profe, una consulta. Sí, ¿Qué pasó ahí cuando usted reescribe la ecuación que tiene marcada los últimos dos términos, sí. con la primera integral? ¿Con primera cuál? ¿De las que reescribí? Digamos, de la ecuación de abajo, el primer término. Sí. El primer término, ¿qué pasó? Con la integral. Ah, me está faltando la integral. Sí, me está faltando la integral, tenés razón. Falta la integral, falta el símbolo integral. Es la integral sobre C2 de f de s sobre s a la k más 1. Acá, esto es. Este sobre C1, perdón. Sobre C1 ahora. Estoy integrando sobre C1. Sobre C1 y sobre C1. Está. Igual que antes. Y este corchete no vamos a pasar acá. Bueno, entonces, esto no se entiende nada. Entonces, ahora tenemos una expresión en donde usamos la suma de los n primeros términos de una serie geométrica, o por lo menos usamos la serie geométrica para construir esta suma, y un resto. Y lo que queremos hacer ahora es, bueno, ¿qué pasa si esa n mayúscula tiende a infinito?
Entonces, porque lo que tenemos ahora es una expresión del tipo, voy a avanzar un marco más. Estamos en 1 sobre 2pi por la integral sobre gamma de f de s sobre s menos z. Y lo expresamos como una suma de n términos sobre C2, más un resto ρ sobre C2, más una suma de n términos sobre C1, más un resto sobre C1. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, usando la definición de límite para n tendiendo a infinito, y vamos a ver, el resto ρ sub n tiende a 0 para n tendiendo a infinito, si el módulo tiende a 0 para n tendiendo a infinito, ¿sí? Es decir, dicho de otra manera, vamos a escribirlo bien, si el módulo ρ sub n tiende a 0 cuando n tiende a infinito, es decir, si este número converge absolutamente a 0, entonces el límite de ρ sub n para n tendiendo a infinito podemos asegurar que vale 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estudiar el módulo de esos restos, vamos a hacer tender n a infinito y vamos a asegurarnos que eso vaya a 0. Entonces, nos quedaría esas sumas, solamente dos términos en la expresión anterior. Entonces, vamos a analizar ρ sub n2, que era esto que está acá, y ρ sub n1, que era lo que está abajo. ¿Sí? Entonces, y vamos a analizar sus módulos y si tienden a 0 cuando n tiende a infinito. Entonces voy a escribir ρ sub n2. Estoy en la pantalla 6, entonces. ρ sub n2 igual a, voy a copiarlo, z a la n sobre 2pi por f de s dividido s a la n por s menos z. Z a la n sobre 2pi por la integral de f de s sobre s a la n por s menos z diferencial z. A ver, reviso una vez más. Exacto. Bueno. Ahora tomemos el módulo. Entonces, tomo el módulo. Producto de módulos. Es decir, módulo un producto es el producto de los módulos. Así que tengo el módulo de z a la n dividido el módulo de 2pi. Fíjense que el módulo de z, voy a ir a la gráfica de la primera pantalla. Estamos acá sobre C2. ¿Sí? Sobre C2. Voy a la primera pantallita. Estaba la gráfica. El módulo de z es R.
es R. Y sobre C2, el módulo de S es R2. Y R2 es mayor que R. Con eso en mente volvemos. Voy a anotar acá. El módulo de Z, R. Y el módulo de S es R2 y es mayor que R. Ok. Otra cosa que tengo que notar. El módulo, bueno, acá me quedaría entonces, módulo de Z, vamos a hacerlo así. Sobre 2pi por, y acá esto va a quedar, lo puedo acotar usando la desigualdad de ML, ¿no? Pues sí, esto que es menor o igual a M2, digamos, donde M2 es el máximo valor de f de S sobre C2. S dijimos que tiene módulo R, ¿no? Porque me queda acá módulo de S a la N por módulo de S menos Z. Por L, ¿no? L de S2. ¿Me siguen que estoy aplicando ahí desigualdad de ML, no? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, puede ser que se haya confundido el Sí, puede diferencial ser. de vuelta. El diferencial es ese. Sí. Siempre puede ser que me haya confundido. El diferencial es ese. Entonces, fíjense que ¿qué conozco de acá? El módulo de Z es R. Bueno, tengo R a la N, tengo 2pi. Tengo M2 asterisco, que es el máximo valor de f de S sobre la curva C2. Tengo L2. ¿L2 qué es? La longitud de la curva C2. ¿Cuál es la longitud de la curva? 2pi por radio. ¿Qué radio? R2. El módulo de S a la N. ¿El módulo de S cuánto vale? R2. Y después tengo el módulo de S menos Z, que si yo lo logro acotar por un número mayor, ya está, digamos. S menos Z es el módulo de S menos Z. Tengo la propiedad que me dice que es mayor o igual que la diferencia de los módulos, que el módulo de la diferencia de los módulos, ¿no? O sea, el módulo de S era R2 y el de Z era R. Y no necesito poner el módulo de esto porque sé que R2 es mayor que R, por lo tanto este ya es un número positivo y no necesito poner el símbolo de módulo ahí. Bien. Ahora lo que puedo hacer, fíjense, es, me voy a deshacer del 2pi, y esto entonces es igual a R sobre R2 a la N por M2 por R2 dividido R2 menos R.
¿Y cuál es el límite para este número con n tendiendo a infinito? Voy a agregar voy a ir al 8, porque ahí tenía una gráfica para otra cosa. Entonces, voy a escribir otra vez el módulo de R2 está acotado por, dijimos, R sobre R2 por M2, asterisco, por R2 dividido R2 menos R. Okay. Entonces, ¿cuál es el límite de este ρ para n tendiendo a infinito? Esto es una constante. Acá no aparece n, así que esto no me va a afectar. Es una constante positiva. R2 es mayor que R, M es un número positivo, R2 es un radio, es positivo. M2 era el máximo valor del módulo de fs. Entonces, este es un número positivo. R2 sobre R sobre R2, ¿qué es? Sobre C2 dijimos que R2 era menor que R. Perdón, mayor. ¿Sí? Porque estoy sobre la curva C2, que tenía radio R2, y Z era interior, quedaba encerrada, y tenía radio R. Entonces R2 es mayor que R. Entonces, ¿cuánto vale el límite? Es 0. Sí. ¿Pero por qué es 0? Porque este número, R sobre R2, es menor que 1. Entonces, ese número menor que 1 elevado a la n, si n tiende a infinito, ¿sí? Ese número que es menor que 1 tiende a 0. ¿Se ve? ¿Qué pasa con el otro resto, ρ n1? Lo voy a escribir de nuevo, porque ya me lo olvidé. Era z a la menos n dividido 2pi por la integral de f de s sobre s a la menos n por z menos s. A ver si me lo acuerdo. Z a la menos n 2pi por la integral sobre C1 de f de s sobre s a la menos n por z menos s. A ver. Ajá. Bueno. Entonces ahora trabajamos con el módulo otra vez. Ahora estamos en C1. En C1, bueno, el módulo de Z sigue siendo R, ¿no? El módulo de S, ahora S está sobre C1. Y el módulo de S es R1, que es menor que R. Ahora el módulo de Z menos S es mayor o igual que el módulo de la diferencia de los módulos, o sea que es mayor o igual que R menos R1, que ya es positivo esto. Entonces no necesito las barras de valor absoluto.
Vamos a suponer que Fs sobre C1 está acotado por M1 para todo S C1. Entonces, cuando tomo el módulo, me va a quedar, voy a escribir entonces 1 sobre 2pi por R a la N. Ahora por desigualdad de ML, acá voy a tener Fs que está acotado por M1. Ah, perdón, esto es menor, menor o igual. M1 dividido, perdón, me queda S a la menos N, lo puedo poner en denominador y lo voy a escribir acá adelante. S era R1. Y Z menos S es mayor o igual que R menos R1, así que lo puedo escribir acá. ¿Y está bien esto o me falta algo? Está bien, ¿no? Bueno. Entonces ahora cuando pase al límite, voy a tener el límite de ρ sub n, 1, me fijo que acá tengo R1 sobre R, ¿no? Que multiplica, bueno, una constante que es M1 asterisco, dividido 2pi por R menos R1. La parte importante es la que, donde está el n, y como este número es menor que 1, porque R1 es menor que R, esto tiene como límite 0. ¿Estamos? Entonces, hemos demostrado que ρ1, ρ2 valen 0. Entonces, cuando n tiende a infinito. Entonces, la expresión que encontramos cuando n tiende a infinito nos permite escribir que la integral sobre gamma 1 sobre 2pi, a ver, por la integral sobre gamma 2, gamma de f de s sobre s menos z, diferencial s, me quedó igual a, voy a retroceder para ver la expresión que me había quedado, me quedó igual a 1 sobre 2pi por la integral sobre C2 de f de s sobre s, perdón, las sumatorias tengo que ver. Esta. La sumatoria de K igual a 0 infinito de 1 sobre 2pi por f de s sobre s a la K más 1 por z a la K, ¿no?
Y la otra era sumatoria de k igual 1 a infinito. Esta empezaba en 1. 1 sobre 2pi por la integral sobre C1 de f de s sobre s a la menos k más 1 diferencial s por z a la menos k. Bueno, eso obtuve. Eso obtuve. Así que ahora vamos a volver a la presentación en PDF. Bien. Entonces acá sobre el final de la página vemos las sumas, esas que obtuve. A continuación lo que se ve es la expresión de las sumas parciales y los restos, el análisis de los restos y el límite que ya analizamos, que probamos que tienden a 0 cuando n tiende a infinito, lo que nos dice que las series convergen. Y entonces ahora, esto ya lo vimos, lo que podemos decir es que la función f de z, porque f de z, ¿qué era? F de z era, vamos al principio, f de z era 1 sobre 2pi por i por la integral sobre gamma de f de s sobre s menos z, ¿no? Había usado la fórmula integral de Cauchy para expresar f de z, ¿no? Así que, así como estaba escribiendo esto, puedo escribir f de z. Entonces, f de z es igual a sub n por z a la n más una sumatoria de n igual a 0 infinito de a sub n por z a la n más una serie también de n igual a 1 infinito de b sub n sobre z a la n. Donde los a sub n los calculamos como 1 sobre 2pi por i por la integral sobre C2 de f de z sobre z a la n más 1 diferencial de z, y los b sub n como 1 sobre 2pi por i por la integral sobre C1 de f de z sobre z a la menos n más 1 diferencial de z. Y acá por teorema de la deformación, como f de z sobre s menos z era analítica en todos los puntos del anillo, la integral sobre C2 es igual a la integral sobre C. Y de igual manera la integral sobre C1 es igual a la integral sobre C. ¿Por qué? Por el teorema de la deformación, que es un corolario de el teorema integral de Cauchy para regiones múltiplemente conexas. Entonces tengo ahí mi demostración de que f de z se puede escribir como una serie, y tengo también las fórmulas para encontrar los valores de los coeficientes de esa serie. Ahora esto se puede escribir como una sola serie. Si yo le cambio acá el signo y voy desde menos infinito a infinito y uso un solo coeficiente, fíjense. Esto es simplemente, perdón, me salté esto. Les decía que si z es diferente, z0 es diferente de 0, las expresiones ahora son en z menos z0 a la n. Y por supuesto, cada vez que uno necesite hacer la serie en torno a un z0, cada término de la serie tiene que estar expresado como un coeficiente por z menos z0 a la n. Entonces les decía, a ver,
Estaba en la segunda diapositiva. Así como vimos f de z, la expresión de f de z de a sub n y b sub n, lo puedo calcular como un solo c sub n y expresar la serie como la suma de menos infinito a infinito de c sub n por z menos z0 a la n, y tengo una sola formulita para hallar los c sub n, que es más fácil para recordar. Bien. ¿Se entendió cómo encontré y cómo demostré que estos son los coeficientes de la serie de Laurent de f de z en torno a z sub 0? ¿Se entendió la demostración, chicos? A ver. Supongo que sí. Bueno, fantástico. Entonces, vamos a ver un par de casos particulares. Cuando R1, es decir, cuando el radio interno vale 0. Cuando el radio interno vale 0, entonces tengo un R2 diferente de 0, un R1 igual a 0, y el anillo me queda 0 menor que módulo de z menos z0 menor que R2. Entonces es un entorno reducido de Z0, ¿sí? Es un disco perforado en centro. Un disco abierto perforado en centro. En este caso Z0 es un punto singular aislado de f de z, porque f de z no es analítica en Z0, pero sí en todo otro punto de su entorno. El desarrollo en un entorno de infinito lo puedo hacer, y en este caso R1, el radio interno, tiene un valor finito, y R2 tiende a infinito. Entonces, generalmente escribimos esa región de Z como módulo de Z mayor que R1, o mayor que un R. Entonces, esto nos ayuda a definir los puntos singulares, ¿sí? A partir del desarrollo en serie de Laurent, después vamos a ver cómo se pueden clasificar estos puntos singulares, pero los definimos como una singularidad de f de z. Z0 es un punto singular o singularidad de f de z si f de z no es analítica en Z0, pero sí es analítica en algún punto de todo entorno, de cualquier entorno, quiere decir acá, de Z0. Y un punto singular aislado es cuando se cumple lo que vimos antes, ¿no? Z0 es un punto singular aislado de f de z si f de z no es analítica en Z0, pero sí existe un entorno reducido del tipo módulo de Z0 mayor que 0 y menor que delta, en el cual f de z es analítica. Entonces, si tenemos que Z0 es un punto singular aislado, tenemos el caso de la serie de Laurent con R1 igual a 0, y la serie de Laurent se va a poder escribir, como habíamos visto, como una sumatoria de unos de n igual 0 infinito de a sub n por z menos z0 a la n, más la sumatoria de n igual 1 infinito de b sub n por z menos z0 a la n. Esta segunda sumatoria, la que tiene los exponentes negativos de z menos z0, se denomina parte principal de f de z en Z0. Entonces, la parte de la serie que tiene todos los exponentes negativos de z menos z0 se llama parte principal de f de z en Z0. Y a partir de esta definición, ustedes van a ver una serie de una clasificación de los puntos singulares aislados de f de z.
con esto terminamos serie de Lorán. Pero me había quedado pendiente una demostración de la clase de la semana pasada, del martes de la semana pasada, que era la extensión a derivadas de orden superior de la fórmula integral de Cauchy. La fórmula integral de Cauchy habíamos visto un lema que nos permitía calcular f' en z y f segunda en z. Entonces, voy a compartir el jam otra vez y vamos a ver eso. Bueno, esto que está acá lo voy a pasar. Permítame que voy a prender la luz que se me puso. Bueno. Entonces. A ver. Permítame un momento que se me tildó la notebook. Está bien. Bueno. Teníamos en la clase anterior esta diapo que le voy a copiar ahora en el jam. Siguiente. Teníamos esto. Teníamos una f de z analítica en un dominio D. Teníamos un contorno cerrado, simple y orientado positivamente C en D, que encierra únicamente puntos de D. Z0 punto interior a C, y entonces teníamos esas dos expresiones para F, para la derivada de F en Z y para la derivada segunda de F en Z. Nos faltaba demostrar esto. Entonces, para demostrar esto, vamos a demostrar la primera expresión, la de F'. La de F segunda, ustedes lo van a poder resolver utilizando la misma estrategia. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces tenemos
Estas son las expresiones que teníamos que demostrar, lo que sabíamos que Fz es analítica, que C es un contorno cerrado simple, que Fz es analítica sobre C, todos los puntos interiores, etc. Bueno, sabemos también, vamos a llamar S a los puntos que están sobre C. Y lo que vamos a hacer es utilizar la definición de derivada. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacíamos para encontrar la derivada de una función? Bueno, buscamos un punto z más delta z, ¿no? Y decíamos que f' en z la definíamos como el límite para ese delta z tendiendo a 0 de un f de z más delta z menos f en z sobre delta z, ¿verdad? Bueno, vamos a elegir este punto z más delta z acá en la gráfica. Vamos a llamar d al punto, a la distancia, perdón, a la distancia de z al punto más cercano de c. ¿Sí? Entonces, d es la distancia de z al punto más cercano de d. Vamos a elegir delta z menor que d, o sea, delta z es menor que d, ¿para qué? Para que z más delta z estemos seguros de que esté dentro de c. Y el módulo de S menos Z en general, el módulo de S menos Z, si S son los puntos que están sobre C, Z es este punto, ¿no? La distancia va a ser siempre mayor o igual a D, ¿sí? Porque D es la mínima, dijimos. S menos Z va a ser siempre mayor o igual a D. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es considerar la expresión de la fórmula integral de Cauchy, que sabemos que es f de z igual a 1 sobre 2pi por la integral sobre c de f de s diferencial s sobre s menos z. Si esta es f de z, ¿cuál es f de z más delta z? F de z más delta z va a ser simplemente 1 sobre 2pi por la integral sobre c de f de s dividido s menos z menos delta z. ¿Sí? Lo único que hice fue reemplazar z por z más delta z. ¿Está? Entonces ahora vamos a escribir la expresión esta que teníamos de la expresión de la derivada. Esto va a ser entonces 1 sobre 2pi por i por la integral de f de s sobre s menos z menos delta z. Ah, me olvidé del delta z acá afuera. A ver.
menos 1 sobre 2pi la integral de f de sobre seno, de f de s diferencial s sobre s menos z. ¿Ahora qué podemos hacer? Bueno, lo que podemos hacer es usar la propiedad de integral de las integrales que nos permita escribir esto en una sola integral. En una sola integral sobre c, porque estamos integrando sobre la misma curva. Entonces vamos a restar f de s menos sobre s menos z más delta z menos f de s sobre s menos z. El delta z lo voy a pasar adentro. Y el denominador común, ¿cuál va a ser? Bueno, s menos z menos delta z por s menos z. Voy a poner f de s sobre delta z que va a multiplicar a todo porque divido por el primer denominador s menos z menos delta z, ¿qué me queda? Me queda s menos z. S menos z por f de s, que ya lo puse fuera. Menos s menos z menos delta z por s menos z dividido s menos z, ¿qué me queda? S menos z menos delta z. O sea, menos, me va a quedar cambiado el signo, S más Z más delta Z. Bueno, entonces se me va la S, se me va la Z, me va a quedar como denominador, como numerador delta Z, que tengo otro delta Z acá, así que esto se me va a cancelar así, y esto va a ser igual a 1 sobre 2pi por la integral sobre S de f de S, diferencial S, sobre S menos Z menos delta Z por S menos Z. ¿Me van siguiendo? ¿Llegaron a seguir todo? Bueno, tengo entonces la expresión esta de la derivada, esta expresión de la derivada cuando delta z tiende a 0, y obtuve que eso lo puedo expresar como esta integral que estamos viendo acá. Sin embargo, ¿qué me dice el teorema a mí? Que esa f' de z, tengo una expresión para esta f' de z. Y esa expresión es 1 sobre 2pi por f de s sobre s menos z cuadrado diferencial de s. Entonces lo que yo voy a hacer es tomar esta expresión, restarle esa f', esa candidata f', porque todavía tengo que demostrar que es la f', y si eso me da 0, quiere decir que efectivamente esta propuesta que voy a hacer es la derivada de f en z. ¿Sí? Entonces voy a esto que tengo acá, le voy a restar esa candidata a derivada.
Estoy en la 3, entonces, f de s, f' en z, ¿vale? Vale 1 sobre 2 pi por la integral sobre c de f de s sobre s menos z cuadrado. Eso, diferencial de s. Esta es una incógnita, no lo sé todavía. Pero yo encontré esta expresión para la f' de z. Todavía no pasé al delta z tendiendo a 0. Pero encontré esta expresión. Voy a tomar esto que está escrito acá. El 1 sobre 2pi no lo voy a escribir porque no vale la pena, porque es para los dos iguales y yo quiero saber cuándo se me va a 0. Entonces la integral sobre c de f de s sobre s menos z menos delta z dividido s menos z. Intuitivamente, si uno piensa que este delta z tiene que tender a 0 para tener la derivada, ya me estoy aproximando a la expresión de s menos z al cuadrado, ¿no? Entonces, pareciera que viene bien la mano. Entonces, a esto le voy a restar la integral sobre c de f de s diferencial s. Disculpen, acá era diferencial s. Sobre s menos z cuadrado. ¿Esto es igual a qué? Bueno, puedo expresar una sola integral. Que va a tener como denominador común a ¿qué? A s menos z menos delta z por s menos z al cuadrado. Cuando divido por s menos z menos delta z por s menos z, me queda un s menos z. Y cuando divido por s menos z cuadrado, me queda menos s más z más delta z, todo por f de s. Bueno, se me cancela la s, se me cancela la z y me queda un delta z, que puedo sacarlo de la integral porque la integral es en s. Y obtengo que la diferencia entre esa expresión, la expresión de la definición de la derivada y mi candidata derivada, que es esta f' acá, la diferencia es esto que vemos acá. Lo voy a volver a copiar en la página siguiente. Bueno, ahora vamos a hacer una serie de suposiciones. Vamos a suponer que m es el valor máximo del módulo de f de s sobre c. L es la longitud de c.
y voy a utilizar la desigualdad de ML. Observamos también en la gráfica, en la primera, les había hecho notar que, fíjense en la 11, que el módulo de S menos Z es mayor o igual que D, porque D era la mínima distancia de Z a la curva. Entonces, toda otra distancia de un punto a la curva a Z, o sea, el módulo de S menos Z, es la distancia de los puntos de S a Z, va a ser siempre mayor o igual que D. Entonces, volviendo a la 14, sabemos que el módulo de S menos Z menos delta Z, que aparece ahí en el denominador, va a ser mayor o igual que el módulo de S menos Z. Esta propiedad la hemos usado hace un rato también, menos el módulo de delta Z. Esto dijimos que es mayor o igual que D, y habíamos elegido delta Z. ¿De qué manera? Delta Z dijimos que era menor que D. Por lo tanto, esto nos da, esto podemos decir que es mayor o igual que D menos delta Z, módulo de delta Z, y sabemos que esto es positivo sin poner los signos de valor absoluto, porque la primera expresión, módulo de S menos Z, es mayor o igual que D, y el módulo de delta Z es menor que D. Así lo habíamos elegido. Bueno, entonces si tomamos el módulo de nuestra expresión delta Z por la integral sobre C, f de S, diferencial de S, sobre S menos Z menos delta Z, por S menos Z cuadrado, esto va a estar acotado por el módulo de delta Z, y ahora utilizo desigualdad de ML, por M, por L, dividido, y tengo que buscar un número que sea, para acotarlo esto, por un número menor o igual. Significa que el numerador, voy a buscar una cota de tal que el numerador sea mayor, como es M y como es L, y el denominador sea menor que este denominador para que el cociente siga siendo una cota superior, ¿no? Entonces, el módulo de S menos Z menos delta Z vimos que es mayor o igual que D menos delta Z. O sea que esto lo puedo reemplazar por D menos delta Z. Y S menos Z está acotado, como dijimos, por D. Es mayor o igual que D, entonces puedo acotar esto por D al cuadrado. Así que ahí tenemos una expresión de la cota, de una cota superior del módulo de esta expresión. Ahora, esta fracción tiende a cero cuando delta Z tiende a cero. Esto es una constante, D es una constante, todo esto es una constante, ¿no? Y cuando delta Z tiende a cero, esta expresión tiende a cero. ¿Qué nos dice esto? Esto nos dice que la expresión de la definición de la derivada para delta Z tendiendo a cero me da igual a la f' de Z que yo propuse como candidata, esta que estaba acá.
porque la diferencia es 0 cuando delta z tiende a 0. En consecuencia, lo que podemos decir es que el límite, y voy a la 15, de delta z tendiendo a 0 de f sobre z menos más delta z menos f en z sobre delta z es igual a 1 sobre 2pi por la integral sobre c de f de s sobre s menos z cuadrado. ¿Sí? Y esta es la expresión que habíamos propuesto para f'. Así que de esta manera demostramos la expresión para f'. Se puede aplicar la misma técnica para encontrar la otra, la de f segunda, trabajando con f' en z más delta z menos f' en z sobre delta z. ¿Sí? Y ya tenemos la expresión para f' que la demostramos acá. Pero bueno, eso se los dejo como trabajo para ustedes. Así que, ¿quedó claro esto? Demostramos las expresiones de las derivadas de funciones analíticas, entonces, utilizando fórmula integral de Cauchy.